palabra. Mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mire lo que el Señor está diciendo. Jehová, que es el Señor, está llamando a cuenta. ¿Y quién es Jehová en el Antiguo Testamento? El Señor, pero en el Nuevo Testamento lo conocemos como Jesús. El libro de los Salmos, en el verso 23, dice, porque Jehová es mi pastor. En Juan capítulo 10, Jesús dice, porque yo soy, 10:10, porque yo soy el buen pastor. En otras palabras, lo que está diciendo es, si ponemos a ver el mismo Señor, Jehová, que luego viene a ser ¿quién? Jesús, está diciendo, venid y estemos a cuenta. Jehová le está diciendo, venid y estemos a cuenta. Esta palabra cuenta es como decir deuda. Y en Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús está diciendo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. En uno le está llamando para estar a cuenta. Ven acá, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver qué debes, qué tú debes. Y en Mateo está diciendo, vengan a mí, los que deban, los que estén cansados, los que estén cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora, esto me llama la atención porque viene a mi mente que ¿cuántos de nosotros tenemos deuda? ¿Cuántos tienen deuda? Quizás debe un préstamo, quizás debe el carro, quizás debe la casa, tiene una deuda. Quizás le debe al banco, o quizás le debe a un hospital, quizás le debe a un médico, quizás compró un bizcocho y debe el bizcocho, quizás le arreglaron el carro y debe el carro, la reparación del automóvil. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran cancelar todas sus deudas? Yo creo que todos quisiéramos cancelar todas nuestras deudas, vivir libres de deuda. Ahora, ¿qué haríamos si de momento usted va a pagar el banco y le dicen no tienes que pagar el banco, la deuda fue cancelada? Yo creo que saca un aleluya y un gloria a Dios que le rompe el tímpano a la persona que está frente a usted. Y está si usted va a pagar la casa y le dice no, su casa parece ya salda. Agárrese de esa palabra, amén. O sea, estamos hablando de cancelación de deudas. Estamos hablando de que se cancela la deuda que ustedes deben. Ahora, había una deuda que usted y yo no podíamos cancelar. Había una deuda que por más que nosotros quisiéramos, no podíamos cancelar. Jesús tuvo que pagar el precio. Amén. Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora mire esto. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que este Jesús, que era Jehová, que ahora lo vemos en el Nuevo Testamento como Jesús, no era una persona inaccesible. Era una persona accesible. Una persona que todos podían llegar a donde él. Que podía ser tocado. Que se podía manifestar la persona y expresarle cómo se sentía. Cuando usted ve relatos de la Escritura, se va a dar cuenta que Jesús no era una persona antipática ni una persona creída o crecido, sino era alguien que se compadecía, era alguien que escuchaba, alguien que prestaba atención,
en una ocasión le traen un niño. Los discípulos le dicen al padre del niño que no molestaran a Jesús. Y Jesús regañó a sus discípulos. Le llamó la atención. Le dijo: dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús era hasta accesible con los niños. Él vino a pagar un precio. Él vino a establecer un camino para que pudiésemos llegar al Padre, pudiésemos tener perdón, pudiésemos tener redención. Ahora, Él tuvo que romper con paradigmas. Él tuvo que romper con estructuras. Él tuvo que romper con cosas que habían establecido, que separaban, que estaban separando al hombre de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda, ¿cuántos de los que nos encontramos aquí todavía creemos que tenemos deuda por qué pagarle? Y creemos que todavía estamos atados al pecado, que todavía estamos atados al maligno, que todavía hay áreas que estamos atadas. Y yo quiero que usted entienda esto. Porque yo he hablado con gente que me hablan del evangelio, que me hablan de Dios. En teoría son libres. Pero cuando tú lo ves en la práctica, actúan como si estuviesen esclavos. Actúan como si no pudiesen salir del sistema de este mundo. Como si todavía tuviesen deudas. Como si todavía espiritualmente hablando se encuentran embrollados. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Jesús pagó un precio. Pero yo quiero que usted lo vea, la comparación de cómo la gente nos ve y cómo la gente te ve y cómo debes actuar delante de los demás. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Dile que está a tu lado: Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y yo quiero hablar a aquella gente que nos ve a través de YouTube, a gente que quizá nos está conectando, se está conectando con nosotros y nos ve a través de estos medios y de este canal. Y yo quiero decirle, quizás gente que todavía no ha conocido a Jesús, que se encuentran atados, que se encuentran atados a un sistema, que todavía se encuentran atados a unos preceptos que la religión le estableció. Yo hablaba con una ocasión con un familiar. Y este familiar no daba el paso de tener amistad con Jesús, porque a él le habían presentado a un Dios completamente distinto. Y el Dios que le habían presentado en su niñez, aunque él le hubiese gustado servirle, pero eran todas las cosas que le prohibía, que él entendía que no estaba dispuesto a soltar todas las cosas para poder servir a Jesús. Algunas de ellas, lamentablemente, impuestas por los hombres. Y ataba a mi familia al mundo, porque si hacía cualquier de estas cosas que le habían implantado, que era implantada por el hombre, él entendía que era un pecador. Estaba atado. Y hay gente hoy que se encuentra atada dentro de una iglesia, atada a preceptos, a conceptos, a que si me pongo o no me pongo, que si uso o no uso. Y comienzan estas chiquilladas a atar a la gente, a impedirle a la gente que conozca a Jesús. Hermanos, te vas a encontrar con gente que está atada a preceptos, que solamente te corresponde darle palabra de libertad. Yo quiero que entendamos esto y lo voy a poner como un ejemplo. Lucas capítulo 7, verso 36.
¿Habrán fariseos hoy en día? Es la pregunta. Gente que le imponen a otros cargas que ellos no llevan. Gente que le exige a la gente que hagan cosas cuando ellos no son capaces de hacerlo. Gente que le piden a los demás que sean santos, pero ellos no viven en santidad. Gente que le pone a la gente cargas, vuelvo y repito, que ellos no pueden llevar. Dice el verso 36 que uno de los fariseos, hay otra de las versiones, o otro capítulo, mejor dicho, otro evangelio, que habla que era Simón, el leproso. Y dice, y uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hay otro evangelio que dice, y haciendo una fiesta, invitó a Jesús. Y Jesús accedió y fue a la fiesta de la casa de Simón y se sentó a la mesa con él. ¿Por qué digo que una fiesta? Aquí dice que le pidió a Jesús en el carácter personal. Pero él había hecho un banquete donde había invitado a otra gente. Y entonces tenía una condición este fariseo, que era leproso. Unos creen que había sido leproso, otros creen que tenía la enfermedad, que se le estaba apenas desarrollando y lo que estaba era ocultándolo. Para aquel tiempo, el que era leproso tenía que ir donde el sacerdote y tenía que ser separado de la ciudad. Tenía que utilizar una campana y cuando la gente se acercaba, él tocaba aquella campana anunciando leproso, leproso, para que la gente no pasara por donde se encontraba él, porque el que tenía lepra se le consideraba inmundo. Pero me llama la atención cómo este hombre se encontraba enfermo o estuvo enfermo de lepra o estaba empezando una enfermedad. Lo que sí la Biblia no nos especifica, lo que sí especifica la palabra era que tenía Simón el leproso. Ahora, aún más, era el papá de Judas el Iscariote. Yo quiero que usted vea este panorama, por eso es que le estoy hablando estos detalles. ¿Por qué le estoy hablando estos detalles? Porque era un religioso, el cual tenía una condición que era muy ligada al pecado. Pero aún así, este hombre invita a Jesús a la casa y eso no hay ningún mal. Porque hubo un hombre que se encontraba atravesando por un proceso también de lepra y le dijo a Jesús, si quieres puede limpiarme. Reconoce en la calle, quizás tocó la campana y le dijo, soy leproso, leproso. Pero le dijo, Jesús, si quieres me puedes limpiar porque tengo lepra y necesito ser librado de esta lepra. A mí me llama la atención que Jesús no le dice, apártate de mí. Aunque los religiosos le decían, apártate de mí, pecador. Pero Jesús no. Jesús fue y le dijo a aquel hombre, sé limpio ¿de qué? De tu enfermedad, sé limpio de la lepra. Y aquel hombre fue sanado. Ahora Jesús le dijo, ahora sigue el rito. Ve y presenta la ofrenda que tienes que presentarle. ¿A quién? Al sacerdote. Pero no queda ahí. Dice que habían 10 hombres que también estaban separados de la ciudad y comenzaron a gritarle a Jesús. Y Jesús oró por ellos y dice que todos fueron sanados, pero vino solamente uno y era samaritano a darle gracias. O sea, Jesús había librado a gente que tenían una deuda, que estaban pasando por un proceso de pecado y Jesús le había libertado. Pero de igual manera se encontraba aquel hombre, vuelvo y repito, quizás ocultando su pecado, ocultando su enfermedad,
sentado allí, invitando a Jesús para curarse en salud. Ahora, ¿qué de malo tiene esto? Todavía no vemos nada malo. Verso 36 dice, y uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y había en la ciudad una mujer que era pecadora. Hay una versión que dice que era una prostituta. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos y besaba los pies de Jesús y los ungía con perfume. Yo quiero que usted entienda este panorama. Cuando alguien entraba a una casa de los judíos, habían unos cántaros de agua. Y el que llegaba de visita o extranjero o fuera un forastero, se le lavaban los pies. Era como si se le diera un spa. Es como el reconocer el esfuerzo, la trayectoria del camino y cómo refrescarle y cómo limpiarle sus pies. Era decirle, te voy a servir, eres bienvenido, quiero servirte, me quiero poner a tu disposición. Pero esto se omitió con Jesús. Se invitó a la casa de Jesús, pero no se le dio la importancia. Mas sin embargo, esta muchacha, sabiendo que Jesús se encontraba en aquel hogar, sabiendo que iba a ser criticada, sabiendo que iba a ser señalada, ella no le importó lo que la gente dijera. Ella reconoció su condición, cómo estaba su condición y cómo había sido librada de 7 espíritus, y como dice en una ocasión que muchos creen que era María Magdalena y que la cual había sido librada de 7 espíritus. Por eso es que le estoy diciendo, estaba atada. Aquella mujer estuvo atada. Aquella mujer vendía su cuerpo. Otros creen que fue la misma mujer que tiraron a los pies del maestro y que Jesús le perdonó. Lo que yo veo es que es una mujer que vino llorando, no llorando por el dolor del pecado, sino llorando por el pecado que se había quitado de ella. Jesús la había libertado. Jesús le había quitado la carga del pecado. Jesús la había libertado del dolor. Y ahora aquella muchacha venía agradecida. Venía con un corazón de adoración para adorar, para engrandecer al que le había librado, pero traía un perfume carísimo. Dicen que aproximadamente aquello costaba como el jornal de todo un año de trabajo. Aquello representaba la vida de aquella muchacha. El costo, quizás de haberse acostado con tantos y tantos hombres, de haberse ensuciado, de haberse sentido inmunda, de haberse sentido pecadora. Pero aquello representaba todo su esfuerzo. Y ahora todo su esfuerzo ella quería ponerlo en las manos o en los pies, en el cuerpo de aquel que le había perdonado. Yo quiero que usted vea esto. Le estoy hablando de esto porque a la condición vino llorando.
lavaba los pies de Jesús, no con el agua que estaba del rito, el agua que tenían embotellada para establecer un rito. No, ella sacó de lo más profundo de su ser, de lo que ella es, de lo que representa, lágrimas para lavar los pies del maestro. Agradecimiento. No tan solamente un perfume, sino también lágrimas. Ahora mire esto. El que invita a Jesús ahora le critica. Los fariseos eran unos opositores, eran conocedores, eran una secta de hombres religiosos, cual creían realmente en la resurrección, pero eran gente que le imponían, le gustaba imponerle a la gente, vuelvo y repito como dije al principio, cargas. Eran grandes opositores del ministerio de Jesús. Aquel lo invita a la mesa, no se sabe ni por qué. Porque lo que quería era ver el comportamiento de Jesús para criticarle, para señalarle. Ahora, mire esto. El corazón de aquel hombre religioso ocultando su pecado. Quiero poner la lepra como pecado, símbolo del pecado de este hombre. Pero una mujer, la cual fue pecadora, la cual abiertamente reconocía que a quién había sido y se tiró a los pies del maestro. Uno sentado en una silla, creyéndose el religioso más grande, ocultando su pecado, y otra reconocida en la calle como una ramera, sentada en el suelo, lavándole los pies a Jesús. ¿Qué panorama quizás podemos ver? Aquel tratando de tener una imagen, de proyectar una imagen, y aquella mujer diciéndoles a todos: estoy agradecida por lo que Él hizo conmigo. Wow. ¿Sabe qué, mis hermanos? Qué hermoso es cuando podemos enamorarnos del Señor y llegar delante de su presencia y desnudar todos aquellos títulos que nos cubren y arrancar de nosotros el gabán, el título de pastor, el título de apóstol, el título de profeta, el título de evangelista, el título de maestro, y arrancarlo y decir: ¿sabes qué, Señor? Reconozco que me perdonaste, reconozco que yo era un vil pecador, reconozco que sin ti nada soy, Señor, y derramar nuestro mejor perfume, como canta Marco Brunet, y traer nuestro mejor perfume para ungir, aleluya, para ungir a nuestro Señor. En otras palabras, para servirle a nuestro Dios y decirle: aquí estoy para servirte, aquí estoy para honrarte, aquí estoy para engrandecerte, para reconocer que tú eres el grande y que yo solamente soy un pequeñito que te quiere servir. Ahora más, sin embargo, este hombre fariseo, sabiendo que tenía una condición, se estaba ocultando. Qué feo es cuando vemos las faltas en los demás, pero no vemos la condición que estamos arrastrando. Diga conmigo: Jesús conoce perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. Yo veo un Jesús accesible,
que aquí lo podemos ver, se sentó con un fariseo y permitió que se sentara con él una muchacha que fue una ramera. Se sentó con un fariseo leproso. Había escuchado a niños. Había escuchado y había sanado a otros de diferentes enfermedades. Se acercaba la gente a él y él se acercaba a la gente. Un hombre publicano como Zaqueo. Jesús está caminando con una multitud. Y Zaqueo, un publicano, jefe de los publicanos, jefe de Hacienda. Era jefe de los que llenaban las planillas y de los que buscaban los recaudadores de impuestos. Quería saber quién era Jesús. Quiso ser un enano. Dice que era pequeño de estatura. Y se subió a un árbol. Porque Jesús iba a pasar por allí. Pero Jesús es accesible. Y cuando pasó por allí le dijo: Zaqueo, bájate. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe lo que me llama la atención? No solamente Jesús le estaba diciendo: yo voy a entrar a tu hogar. Jesús le está diciendo: yo voy a entrar a tu vida. Y el corazón de aquel hombre fue transformado cuando podemos escuchar que Jesús le está hablando y él comienza a decirle a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Yo voy a devolver si es robado. Voy a devolver. En otras palabras, voy a retribuir al que le tomé. Le voy a retribuir. Eso es lo que decía la palabra en el libro de Deuteronomio, que si tú robabas, que si tú le faltabas, que si tú le matabas la gallina a alguien o el gallo, tenías que retribuirle. Y él está diciendo: yo voy a retribuirle. Y la gente se olvida de esto. Y la gente ofende, pero se olvida retribuir. Y la gente le dice, va donde Dios y le dice: Señor, perdóname por la mala crianza que le dije a Juancho. Y se levanta y sigue su vida normal. Otros cometen adulterio, fornicación, pecado, y van al altar, le piden perdón a Dios, pero siguen caminando como si nada. Que de la retribución. Y aquella muchacha que estaba a los pies del maestro estaba retribuyendo, llevando su mejor perfume. ¿Sabe lo que te quiero decir? Hermano que me estás escuchando, amigo que nos estás viendo por Periscope o por YouTube, sencillo. Tráele lo mejor a tu Dios. Tu vida. La excelencia tuya. Reconoce que le has fallado. Reconoce que necesita de Él. Y reconoce que sin Él no puedes vivir. Pero qué triste es gente que camina como si nada. Aquel fariseo estaba viviendo como si nada. Sentado allí. Y cuando ve que la muchacha está tocándole los pies al maestro, comienza a cuestionar. Y comienza a decir: si este realmente fuese profeta, supiese quién le está lavando los pies. Ahora diga conmigo: Jesús conoce la mente. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tus pensamientos. Y el fariseo estaba criticando. Verso 39 dice: pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando sus pies. Si supiera qué clase de pecadora es la que le está tocando sus pies. Usted conoce la palabra del barrio, como le diría.
Imagínese que estuviese en un barrio de Puerto Rico. ¿Cómo le dirían a aquella mujer si supiera quién le está tocando? ¿Qué clase de mujer le está tocando los pies? Ahora, el Señor conocía el corazón del fariseo. El Señor conocía la mente del fariseo. Lo que estaba pensando aquel fariseo. Y yo me imagino que sabía también Jesús diciendo, pero ¿quién es este para juzgar a esta mujer por su pecado cuando él también tiene fantasmas o huesos escondidos en sus closets? Ahora, mire esto. Jesús le dijo, verso 40, Simón, tengo que decirte algo. Y rápido le dijo, di maestro. O sea, esta palabra de maestro, de rabí, él se la estaba diciendo, pero no lo estaba reconociendo como su maestro. Ahora sí lo estaba reconociendo como un maestro. Y Jesús conocía cuál era la intención del corazón de aquel hombre, pero también sabía y conocía cuál era la intención del corazón de la mujer que estaba postrada, lavándole sus pies. Jesús sabía que en aquel corazón no había engaño, en el corazón de aquella mujer. Sabía que en aquel corazón lo que había era agradecimiento. Un corazón agradecido, porque la deuda, su deuda, había sido perdonada. Ella sentía que la carga del pecado había desaparecido y era libre de esa deuda. Pero aquel que estaba allí todavía estaba oculto y quería seguir debiendo, quería seguir embrollado. Yo espero que los que estemos aquí, ninguno quiera seguir embrollado. Yo espero que los que estamos aquí, ninguno quiera seguir cargando una deuda. Todos queramos ser libres de toda deuda. Aleluya. Y entonces Jesús, como experto, comienza a hablarle una parábola. Mira lo que dice el verso 41 y verso 42. Jesús le dice, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el salario de 500 días, y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice que perdonó generosamente a los 2. Y entonces Jesús le pregunta al fariseo, ¿cuál de ellos tú crees que amará más al que le libró de la deuda, al que le había prestado? Y este fariseo le dijo a Jesús, bueno, supongo que aquel quien le perdonó más. Y respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Mire cuál es el problema de los religiosos. Que muchos de ellos conocen la verdad, pero no la aplican. Y entonces Jesús le está diciendo, has juzgado correctamente. Y Jesús, mirando a la mujer, le dijo a Simón, le dijo, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste besos, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ungió mis pies con perfume. Y ahí en el verso 47, Jesús le dice, por lo cual te digo que sus pecados, que fueron muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona,
poco ama. Y entonces aquí hay una pregunta, que es la que debemos contestarnos en esta noche. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Que Jesús nos ha perdonado mucho o nos ha perdonado poco? La pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en tu vida? ¿Qué nivel de agradecimiento sientes hoy? ¿Estás aquí hoy sentado o me estás viendo a través de estos medios preguntándote lo siguiente? Jesús, oh Dios, ¿cuánto me ha perdonado? ¿Cuántas deudas Jesús me ha saldado? Y entonces tendríamos que preguntarnos cuáles han sido nuestras deudas. La segunda pregunta sería, ¿estás en paz con tu acreedor? ¿O todavía tienes una cuenta abierta con tu acreedor? Y ahí entonces me llama la atención lo que nos dice la palabra. Jesús hoy te está llamando a cuenta. Y te está diciendo, hey, ¿saldaste tu deuda? ¿Te crees que saldaste tu deuda? Ese era el problema de aquel religioso. Creía que él había saldado su deuda. Aquella muchacha estaba agradecida porque sabía que Jesús había saldado su deuda. El problema muchas veces que tenemos que enfrentar es realmente nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos agradecidos por lo que Dios ha hecho o creemos que Él lo tenía que hacer porque era el Hijo de Dios? A veces nos creemos que el perdón de Dios viene sin yo tener que hacer nada. Y es cierto, Él derramó su perdón, pero yo tengo que aceptar su sacrificio. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si no creemos, entonces nos perdemos. Significa, tenemos que creer que Él pagó la deuda. Tenemos que creer que Él pagó el precio. Tenemos que creer que Él lo hizo por nosotros. Ahora, el problema es que no, cuando es Jesús, cuando Dios nos llama a cuenta, nosotros creemos que Él tenía que hacerlo. Él tenía que hacerlo. Es como cuando yo ofendo a David y entonces no voy donde David a pedirle perdón, sino voy donde Dios y le digo, porque Dios me perdona. Señor, perdóname por haber ofendido a David, pero yo tengo que ir donde David y retribuirle a David. Tengo que pedirle perdón, tengo que decirle, perdóname, lo que hice estuvo mal. Reconozco, te retribuyo con pedirte el perdón por la ofensa. Y si lo hice delante de otros hermanos, tengo que pedirle perdón delante de los hermanos el cual yo les fallé. Hay matrimonios que discuten delante de la gente. Hay matrimonios que se faltan el respeto delante de todo el mundo y después en la camita se piden perdón. Pero ¿qué de la gente que se envolvieron? ¿Qué de la gente que fueron ofendidas? ¿Qué de la gente que vio las malas actitudes? Creo que también tenemos que ir delante de esa gente y decirle, ¿sabes qué? Le queremos pedir perdón por nuestras malas actitudes. Ahora, Jesús le dijo
¿Cuántos se encuentran endeudados? Vengan a mí, que les voy a dar descanso, que les voy a quitar sus cargas, que yo los voy a hacer descansar. Iglesia, yo quiero decirte que tu deuda ya fue cancelada. Que tu deuda fue perdonada. Que Él pagó el precio. Amigo, quiero decirte que me estás viendo, que quizás no conoce a Cristo, que tu deuda fue perdonada. Y que Él ya pagó el precio. Pero a ti te corresponde algo: aceptarlo, recibirlo. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, el verso 18, el verso completo. Me gusta cómo lo dice esta versión. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Él te está diciendo: vente, vamos a hablar. Vente, quiero hablar contigo. Quiero intimar contigo. Quiero compartir contigo. Pero a la gente le cuesta acercarse a Dios. Segundo, Isaías capítulo 43, verso 25. Y dice: yo, hablando Jehová, yo soy el que borro tus transgresiones. Por amor a mí mismo. Por amor a Él mismo. Él perdona tus pecados. Y dice más. Y dice: ¿sabes qué? No me acordaré de ellos. Yo no sé cuántas veces te quieren acordar tu pasado. Oigan esto, iglesia. Hay que tener cuidado con las regresiones. Hay por ahí gente que están llevando a la gente a cuartos para que comiencen a mencionar los pecados generacionales de su descendencia, y comiences a nombrarlos y comiences a pedir perdón, y comiences a perdonar y comiences a solicitar perdón por estos pecados que cometieron tus bisabuelos, tu tatarabuelo, tus abuelos, tus padres. Y la Biblia a mí me dice que las uvas que se comieron los padres, los hijos no tendrán que pasar la dentera. Que hubo un tiempo que sí, pero Dios dijo: ya no será así. Y Jesús, Él rompió en la cruz del Calvario todas las maldiciones, las cuales usted y yo tenemos que aceptar el beneficio de lo que Jesús hizo por nosotros, los cuales Él dice: yo tomo tus transgresiones y yo las borro. ¿Cuándo las borra? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador y decidimos aceptarle como nuestro Señor, aleluya, como nuestro mayor ejemplo, y cambiamos nuestra forma de pensar. Él dice en su palabra: y no me recordaré más de tus pecados. Aleluya. ¿Sabe lo que significa? Que cuando aceptaste a Jesús, cuando te convertiste, cuando hubo el cambio de mente, cuando hubo el nuevo nacimiento, y tú vas donde delante del Señor a decirle: Señor, yo me acuerdo cuando en el pasado yo hice esto y esto. El Señor te dice: ¿qué? ¿Cuándo fue eso? Yo no me acuerdo. Oh, gloria a Dios. Él dice: ya yo no me acuerdo, tu deuda fue pagada.
Yo pagué en la cruz del Calvario con mi sangre tus deudas. Aleluya. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 44, verso 22. Porque he disipado como una densa nube tus transgresiones. Yo no sé cuánto has visto la neblina. Aquellos que han ido al campo, que han ido a la montaña de Puerto Rico o a los llanos como en Utuado. De momento comienza una neblina densa como en Jayuya, que tú apenas puedes ver casi tu mano. Y de momento, cuando comienza a amanecer, como que comienza a disiparse. Comienza a disiparse. El Señor está diciendo, porque yo disipo tus pecados que son densos, como una neblina. Mi luz entra y comienza a disiparlos. Y comienzo a disipar tus transgresiones. Y comienzo a disipar tus pecados y tus maldades. Y como espesa niebla tus pecados, el Señor dice, vuélvete a mí, porque yo te he redimido, porque yo pagué el precio. Qué hermoso. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo? Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Aquella mujer volvió a Jesús porque Jesús la había redimido. Y hay gente que te rodea que necesita saber que Jesús ya redimió los pecados de ellos. Hay gente que te rodea que quizás no puede soltar un vicio porque se siente tan inmundo, se siente tan vil, se siente tan poco o tan poca, y tú tienes que decirle, ¿sabes qué? El Señor te redimió. Él ya pagó el precio. Lo único que te corresponde es aceptarlo. ¿Qué tal si le dices a otro? Si sales de aquí hoy, esta noche, diciendo, tengo que anunciarle a los demás que Jesús ya pagó el precio, que su deuda fue cancelada. ¿Qué tal el que te encuentres mañana en la luz pidiéndote un centavo para droga? ¿Qué tal si le dices, ¿sabes qué? Ya tu pecado fue redimido. En la cruz del Calvario fuiste libre de toda maldición del pecado. Fuiste libre de la droga. Fuiste libre de los vicios. Fuiste libre. Lo único que te corresponde es aceptarlo. Tus vecinos tienen que saber que Jesús ya pagó el precio. Que solamente ellos tienen que aceptarlo. Y amada iglesia, aquello que te detiene, tienes que decirle, no me vas a detener más, porque Jesús pagó el precio. Él ya pagó la deuda y todas mis deudas fueron canceladas. Yo no tengo por qué estar pagando un precio que ya Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Escuchó? Tú no tienes por qué estar pagando ningún dolor cuando Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si decimos, ya Él pagó el precio por mí? Ahora me corresponde solamente aceptar de que Él ya lo hizo. Aleluya, ya Él lo hizo. Dígalo conmigo, ya Él lo hizo. Ya Él pagó mi deuda. Concluyo con esto. ¿Cuál es tu deuda?
Dile al hermano que está a tu lado, ¿cuál es tu deuda? Dime, ¿cuál es la deuda que tú crees? No venga a decirme la casa, la luz, el agua, no, ¿cuál es la deuda espiritual que siente? Ya Él pagó el precio. Dígalo conmigo, Jesús pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra enfermedad. Él pagó el precio de nuestros dolores. Él pagó el precio de nuestro pecado. Allí en la cruz del Calvario, Él se hizo una llaga para darnos salud y salvación. Póngase en pie.